Esta vez voy a empezar por el caballero, violando reglas elementales de cortesía, porque hay una dama, la verán en un instante. Empiezo por el caballero porque don Wilmer Suárez ha llegado en las últimas horas de Venezuela, donde conduce un programa radial, es columnista, es analista político, tiene una larga trayectoria como periodista y además es un hombre de mucha paciencia porque al llegar aquí al sur de la Florida se encuentra con alguna hija rebelde. Primero, señor Suárez, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, don Pedro. Espero que lo de primero los caballeros no sea por la edad. Para nada, en absoluto. El asunto es que conocen a la hija, porque la hija está aquí con nosotros y es una formidable panelista, es dirigente de Voluntad Popular, es Yoslyn Sánchez, gusto de darle la bienvenida. Y rebelde también. Sí, pero esa está confirmado. Sí. ¿O existe alguna duda No. al respecto? Hablamos de protestas y las protestas que les mostrábamos recién incluyen también una cantidad de elementos que compartimos a continuación. Estamos ahora conversando con los funcionarios encargados a los fines de determinar pues, nuestro legítimo derecho de marchar hasta la Fiscalía a los fines de pedir a favor del pueblo venezolano la justicia que tanto espera. Todavía no entiendo cuál es el problema con que jóvenes venezolanos que quieren una Venezuela mejor se acerquen a entregar un documento y a exigir un derecho, lo cual está totalmente reflejado en nuestra Constitución. ¿Qué sería de nosotros sin Nicolás Maduro? ¿Qué es de lo último que ha dicho? Aquí hay algo. Nadie podrá con Venezuela, ni guerras psicológicas, ni guerras económicas. Eso sí, el que se vaya de Venezuela en medio de esta guerra económica no vuelve más. Se quedará, bueno, por allá, por donde le toque. No vuelve más a Venezuela porque a Venezuela se respeta. Se respeta y el que le quiera hacer daño a nuestra patria, sencillamente la tiene que pagar. ¿Saben lo que me causa muchísima gracia? Que en realidad él no está hablando de individuos en ese caso, está hablando de compañías aéreas. Y él está muy enojado porque algunas aerolíneas, como les contamos, Alitalia, Lufthansa, se habla de que va a ocurrir con Iberia, han decidido cortar sus servicios en Venezuela simplemente porque el gobierno no les paga. En total les deben más de 3.000 millones de dólares, algunas versiones hablan de 4.000. Pero ¿qué es lo gracioso? Lo gracioso es que el presidente de este régimen dice eso amenazando a las aerolíneas. Pero horas antes, y eso lo contamos en esta semana, un ministro decía, no, pero no se están yendo las aerolíneas porque haya problemas con el gobierno, es porque tienen que redirigir algunos aviones porque viene el Mundial de Fútbol. Ni ellos se lo creen. Y por cierto, ¿cuánto tiempo necesitan las aerolíneas para prepararse para el Mundial de Fútbol que empieza en un mes? Señor Suárez, ¿qué me cuenta de lo que es la Venezuela que dejó en estas últimas horas y a la que me imagino pronto se reintegrará, pero... ¿qué es lo peor de lo que está ocurriendo y por dónde hay luz de esperanza si usted la ve? Gracias, Pedro, por la invitación. Luz de esperanza no la veo al final del túnel, porque ninguna economía tumba gobierno. Y en eso yo creo que tenemos que estar muy claros. A pesar de que te causa risa lo que has dicho, Chávez nos dejó como legado que ser rico es malo y la corrupción en Venezuela es galopante. Yo creo que parte del chavismo entendió al revés el mensaje de Chávez, eso de que ser rico es malo, y entonces todo el mundo roba. Todo el mundo no, con ciertas excepciones. Y entonces la corrupción es total, al punto de que ya tú no sabes definir si el que tienes al lado, que es el que te está cobrando la coima o te está martillando, como decimos en Venezuela, es un funcionario o es el testaferro de un funcionario. ¿Cómo están las cosas hoy? Mucha gente que hablaba de socialismo son en este momento de los más ricos que hay en Venezuela. Claro, es lo que hemos denominado la buliburguesía, que son ahora muchos testaferros de funcionarios del gobierno, otros testaferros por naturaleza propia, que se dan la gran vida, y es el doble discurso que hemos estado viviendo. Me preguntas qué Venezuela estamos viviendo. Dejamos o salimos de aquella Venezuela que nos dejó Chávez, que fue precisamente realismo mágico. Chávez nos dejó un realismo mágico y nos trajo a Maduro, que es su hijo, que ahora nos ha puesto en una fantasía animada. Así se puede resumir lo que está sucediendo en Venezuela. Lo mira con orgullo
Jocelyn, porque aparte de que lo que dice me parece formidable, es papá el que está hablando. Y por cierto, hacía tiempo que no tenían oportunidad de compartir, y es un símbolo de lo que, me hablo personalmente, ¿verdad? Hablo frente a frente, de lo que viven tantas familias venezolanas. Correcto. Que quedan separadas por lo que está ocurriendo. Correcto, sí, tenemos mucho tiempo sin estar juntos, físicamente hablando, y les agradezco a ustedes la oportunidad, porque además ambos somos periodistas, y mi papá me formó pues en estas lides, y realmente pues compartir una mesa, compartir la pasión por defender Venezuela y estar en una mesa pues como periodistas analizando y dándole a la gente verdades para que puedan hacer sus propias conclusiones y puedan entender en el atolladero en que estamos metidos. De verdad que para mí es un orgullo estar aquí con él. Ayer estábamos hablando de denuncias que apuntaban a algunas personas que son los compradores de la cadena Globovisión, y entonces aplaudo a la gente que honradamente gana dinero, me parece formidable que abran camino. No voy a cuestionar cómo ganaron o dejaron de ganar su dinero, pero hay una contradicción enorme entre lo que dicen y lo que hacen, porque ellos hablan de el ideal de distribuir riqueza y de que tiene que haber justicia social, pero no tengo entendido que se pongan a repartir, y sin embargo tienen mansiones de millones de dólares en el sur de la Florida, vehículos de cientos de miles de dólares, yates, y eso se multiplica por cientos en Venezuela. Sí, además quiero contarte que, por ejemplo, hoy traigo, un compañero diputado me hizo llegar esto, hay un crédito adicional que la Asamblea Nacional se otorga por 111.000 millones de bolívares. Este crédito adicional es para hacer reparaciones en áreas de campamento militar. Es decir, ellos gastan esta fortuna en reparar aceras, en poner jardines, en acomodar salones, y yo digo, ajá, por un lado hacen eso y por el otro, nosotros tenemos hoy en el hospital de niños, que es el principal hospital que atiende a niños de escasísimos recursos en Caracas, hay 7.000 niños que no se pueden operar, Pedro. Y no se pueden operar porque no hay insumos médicos y el gobierno no les está prestando atención. Esa denuncia tiene ya semanas allí y no hay manera de que el gobierno asuma esto. Nosotros estamos encarando hoy a 320.000 pacientes en todo el país que no pueden operarse en hospitales públicos, Pedro. Mientras ellos derrochan y tienen aviones privados y tienen todo este lujo, que además se dan el lujo de vivirlo aquí en los Estados Unidos, que ellos tanto atacan, porque la mayoría vienen para acá, compran aquí, viven aquí, tienen las mansiones acá. Esta gente, que es la gente que creyó en el proyecto de Hugo Rafael Chávez, esta gente que creyó en que Hugo Rafael iba a acabar con la corrupción, iba a acabar con la mentira de la política, esa gente hoy se está muriendo, Pedro, en los hospitales porque no le están prestando atención. Esa es la revolución que persigue a la gente, que mata a los estudiantes, y que también la gente que cree en ellos está haciendo colas en los hospitales para ver cómo resolver. Al mismo tiempo, mandatarios latinoamericanos como Evo Morales, que sí, aunque parezca sorprendente, preside un país, dijo el otro día, lo comentábamos, que Fidel Castro ya en los últimos tiempos no sabía lo que estaba pasando en Cuba. Él parece que no tiene muy claro lo que está pasando en Venezuela, porque piensa que debe haber una planificación para que haya una intervención hasta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Él ya ve tropas europeas acercándose a Venezuela. ¿No me creen? Este es él. Las Fuerzas Armadas ya no pueden hacer golpes de Estado como antes. ¿Qué hace entonces frente a la crisis del capitalismo, frente a la crisis económica, financiera? Ese sistema de capitalistas, cómo crear conflictos internos, enfrentamientos, y para justificar una intervención vía cascos azules de las Naciones Unidas o vía OTAN. Yo no puedo entender, ¿verdad, compañero Lula, que algún país sudamericano diga queremos presencia de OTAN en un país? ¿Para qué OTAN? ¿Para intervenir? ¿Para dominar nuevamente? Seguramente son intereses del sistema capitalista usar algún país para una intervención militar, para una dominación política y para un saqueo económico. Es el mismo caballero que dijo hace un tiempo que los hombres que consumen mucho pollo se transforman en homosexuales. Es el mismo, Evo Morales, titular del gobierno boliviano. Otro tema vinculado a Venezuela tiene que ver con la presencia de integrantes del grupo terrorista vasco ETA. Y estos son algunos detalles.
Imágenes en exclusiva del etarra huido de la justicia Ignacio de Juana Chaos. Está junto a su mujer y a su hijo. Las fotos fueron tomadas en Venezuela, tradicional país de refugio de etarras. Se hicieron el domingo 11 de mayo sobre las 2 de la tarde, cuando se celebraba en el país latinoamericano el Día de las Madres. El etarra, de 58 años, y su pareja estaban en el centro comercial Nueva Barcelona, en el estado de Anzoátegui. No llegaron a entrar en la tienda que se ve. Ignacio de Juana se casó con la mujer que le acompaña y que era quien iba a visitarle a la cárcel. Calificado como hombre frío y narcisista, de Juana Chaos fue condenado a más de 3.000 años por 25 asesinatos. Durante su estancia en la prisión, protagonizó varias huelgas de hambre. La más larga fue en 2006. Duró 63 días y la hizo porque se le negó la salida de la cárcel por escribir 2 artículos en los que reivindicaba el terrorismo. Finalmente salió hace 6 años tras haber pasado 18 entre rejas. Poco después se leyó una carta suya durante un homenaje, algo que la Audiencia Nacional consideró que podía ser un delito de enaltecimiento del terrorismo. Fue llamado a declarar, pero jamás se le volvió a ver en España. Tiempo después se le localizó en Irlanda, pero también se perdió su pista y desde entonces está en búsqueda y captura. Señor Suárez, ¿se sabe, se sospecha de la presencia de más etarras, como le llaman a los integrantes de ETA, en Venezuela? Claro que sí, fíjate que esa investigación que hace Antena 3, que es la que destapa esa olla, nos hace recordar lo que pasó en el 2008 con Arturo Cubillas. Arturo Cubillas, también otro de los jefes de etarra, en Venezuela, pasea por una zona muy céntrica, el Boulevard de Sabana Grande y lo que es la avenida Casanova, como decimos nosotros en criollo, como Pedro por su casa, y tiene precisamente también orden de aprehensión por el mismo juez que tiene el caso de Iñaki de Juana. Entonces ya es una situación normal, como es la situación normal que en el estado de Anzoátegui, anteriormente con el gobernador Tarek William Saad y ahora bajo la tutela de Aristóbulo Isturi, sea el estado de Anzoátegui un centro, vamos a llamarlo así, yo lo califico como el balneario tropical, donde llegan los etarras a Venezuela y mantienen ahí su centro de operaciones. ¿Qué hacen? No te sé decir, porque ese señor se veía ahí muy pacífico, celebrando el Día de las Madres, viendo qué podía comprar en las tiendas. Me extrañó ver que pudiera ver, y valga la redundancia, que estaba buscando algo para comprar, porque en Venezuela no hay nada que comprar, ni siquiera para el Día de las Madres. Tal vez por eso le pudieron sacar la foto, porque pasó por 8 tiendas antes. Exactamente, y no compró nada. No encontraba mercadería. Una pregunta para redondear el segmento tiene que ver con un misterio que no sé por qué no lo hemos mencionado previamente. ¿Cómo creen ustedes que ha sobrevivido Venevisión y la familia Cisneros en Venezuela, teniendo un medio muy poderoso de comunicación y las enormes restricciones que genera el gobierno? Bueno, esas restricciones evidentemente no son para ellos, y además hay una larga historia de Venevisión, hasta fue el búnker donde se gestó muchas de las cosas que pasaron el 11 de abril, y hoy todavía ese señor, el señor Cisneros, se encargó de sentar a la oposición ahí, entramparla allí y trabajar con Chávez lo que vino después de ese suceso del 11 de abril, donde él se dio prácticamente ese golpe de Estado, pero ahí Venevisión fue un actor pues bien determinante. Pero evidentemente dentro de la cacería de los medios, pues evidentemente Venevisión no ha sido tocada porque realmente ha sido un actor político dentro de las acciones del chavismo. ¿Qué dice el señor Suárez? Tú sabes que, Pedro, cuando yo escribí en mi columna que Venevisión estaba siendo ofertada por un grupo chino, ¿no? Carlos Aldazano me mandó una carta y me desmintió, diciendo que eso no era así. Después escribí en la columna que Venevisión estaba comprando muchísimos enlatados de telenovelas chinas. No me desmintió y las están pasando actualmente, ¿no? Y yo creo que la guinda sobre el helado va a ser, porque es la noticia que ha estado escondida detrás de todos estos acontecimientos que hemos visto hoy, que hoy por fin el gobierno, es decir, CONATEL, la comisión que regula las comunicaciones en Venezuela, le ha puesto las manos a la televisión por cable. Hoy por fin las televisoras por cable, y digo por fin porque fue una lucha muy dura, están contra la pared. Y hay 2 artículos que te digo rapidito para que la gente entienda la magnitud de lo que eso significa. Todo emisor de televisión por cable está obligado a ofertar a la persona que la va a comprar los canales del Estado. Toda la grilla tiene que incluir los canales del Estado. Pero eso sería lo de menos, porque hay el artículo 15 de esa nueva ley de telecomunicaciones, no es ley de telecomunicaciones, se llama Norma Técnica sobre el Servicio de Televisión por Cable. El artículo 15 propone que si tú no tienes acceso
porque tu nivel económico no te lo permite, ¿verdad? Tú puedes y la cablera está en la obligación de suministrarte gratuitamente el servicio por los canales del Estado. Qué personajes. Sí, señor. Señor Suárez, un gusto conocerlo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Para mí también. Que sea la primera de muchas y felicitaciones por la hija. Muchas gracias a usted. Esto me recuerda a nuestras tertulias en Venezuela y en verdad estoy muy agradecido por esta oportunidad. Encantado de la vida. Gracias, Jolín, y Gracias. felicitaciones por tu papi. Gracias. Un gran